Bueno, vamos a revisar entonces la cuestión de las mayorías para poder contestar a esta consigna. Acá necesariamente tenemos que ir al instituto del quórum. Quórum. ¿Qué es el quórum? Es el número de miembros que un cuerpo colegiado necesita para funcionar y decidir. Y esto es aplicable al Congreso, a la legislatura, a una asamblea de copropietarios en un consorcio, si viven en un edificio, ¿sí? Siempre se establece un quórum para funcionar y un quórum para decidir. Son distintas cosas. El quórum para funcionar tiene que ver con cuántos miembros necesito yo que estén reunidos, que se hagan presente para que ese cuerpo de que se trate comience a trabajar. En el caso del Congreso, el quórum de constitución, ¿sí?, de funcionamiento, es la mitad más 1 de los miembros totales. La mitad más 1 de los miembros totales. ¿De dónde surge esto que acabo de decir? Pues del artículo 64. Cuando ustedes toman la Constitución y empiezan, ¿no? El artículo 64 está en el capítulo de disposiciones comunes a ambas cámaras. Y esto tiene que ver justamente con el funcionamiento del cuerpo. Entonces el 64 dice, ¿no?, apenas comienza, después de señalar otra cuestión vinculada a cómo se evalúan los títulos de los legisladores, dice: ninguna de ellas, ninguna de las cámaras, ¿no?, entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. Así que la mayoría absoluta, este es el concepto de mayoría absoluta. Mayoría absoluta, mitad más 1 de los miembros totales. ¿Por qué de los miembros totales? Porque la Constitución no dice nada. Si no dice nada, quiere decir que sobre los totales. Porque cuando la Constitución ha querido que fuera a considerarse ese quórum sobre los presentes, lo ha dicho, ¿sí?, lo ha escrito. Si no lo dice, es sobre los totales. Entonces, hagamos la cuenta para saberlo, ¿no? En el caso de diputados, ¿sí?, los diputados son 257. 257 es un número impar, así que más allá de que si estamos acá es porque no tenemos idea de las matemáticas, sepamos que la mitad de 257 da 128,5. Acá no puedo redondear, irme a 129 y a eso sumarle 1, sino lo que se ha hecho directamente es llevar este a 129 y que directamente quede en 129 el número de miembros que se necesita para que la Cámara de Diputados funcione. ¿Por qué? Porque ya 129 es más que los que faltan, 128. Y esto ya se considera que es el quórum necesario de funcionamiento, que los presentes superen a los ausentes. Como el número más acotado para que esto pase es 129, se considera que 129 es quórum para funcionar en la medida que supera la mitad más 1, por así decirlo. En el caso de los senadores, la cuenta se nos va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque ellos son 72. 3 por cada provincia. Acuérdense que las provincias participan enviando 3 senadores cada una de ellas. Tenemos 23 provincias. Y también se encuentran los 3 que envía la Ciudad de Buenos Aires, los senadores por la Ciudad de Buenos Aires, no por la Capital Federal, por la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí ya tenemos 72. La mitad de 72 es 36, más 1 son 37, así que ese sería el quórum que yo necesito se reúna en la Cámara de Senadores. Acá voy a tener el cuerpo funcionando, ¿sí?, funcionando, constituyéndose, ¿sí? Entonces, ahora solo me falta revisar, como dice la consigna, bueno, ¿con qué mayoría se aprueba el ingreso? ¿Sí? El ingreso de un tratado se aprueba exclusivamente con esta mayoría.
con la mitad más uno de los miembros totales, que en ese momento le hayan dado el quórum suficiente para que el cuerpo funcione, porque ahí ya estoy en mayorías de decisión, ¿sí? La Constitución señala para distintos trámites cuál es la mayoría que se requiere. Si el quórum es común y corriente, tendrá que ver justamente con un tratado que también así lo sea. En el caso de los tratados sobre derechos humanos, fíjense que lo que señala la Constitución, voy al 75, inciso 22, ahí ustedes van a tener la respuesta, vamos al 75, está hablando de la etapa del Congreso en la aprobación de los tratados, y atenti porque algunos se fueron al 75, inciso 24, porque lo que me estuvieron escribiendo por mensaje privado, estamos hablando de los tratados en el derecho argentino, ¿sí? La Constitución, cuando habla de los tratados y el ingreso de los tratados en el 75, inciso 22, fíjense que dice que la primera parte, ¿no? Dice el primer párrafo: aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Ahí no está hablando de quórum. En el segundo párrafo, cuando hace toda la enumeración de tratados a las cuales le da jerarquía constitucional, tampoco habla de quórum. Al final, habla de un quórum que se necesita para irse del tratado, para denunciar el tratado, que después vamos a ver de qué se trata. En el último de los párrafos, que tiene el 75, inciso 22, señala cuál es el quórum que yo necesito para que un tratado sobre derechos humanos goce de jerarquía constitucional. Ahí sí me está pidiendo una mayoría especial, como es la de los 2/3, pero no dice nada en relación al ingreso del tratado. Si ustedes siguen la consigna habla de con qué mayoría se aprueba el ingreso de un tratado. Yo primero tengo que ingresarlo al derecho interno, después se verá si le doy o no jerarquía constitucional. El ingreso del tratado se aprueba con mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros totales de cada una de las cámaras. Ustedes me van a decir que cuáles serían los números acá. Bueno, y los números habrá que ver en cada sesión, porque la verdad está en que yo, para poder considerar el quórum de decisión, tengo que tener reunido el quórum de funcionamiento. Es decir, vamos a un ejemplo. Yo tengo 40 senadores sentados en el recinto, ¿bien? Esos 40 sentados en el recinto me dan quórum de funcionamiento. Hasta ahí estoy muy bien. Pero ¿qué pasaría si solo 10 de ellos votan por la aprobación de un tratado, por el ingreso al derecho interno? No tengo quórum, no tengo mayoría suficiente. ¿Por qué? Porque no se ha considerado que debo partir de la base del quórum de constitución. Es decir, yo necesito que por lo menos en la cuenta que debe hacerse para calcular si la mayoría está reunida, estén sentados los que me permitieron dar el quórum. Es decir, que si ahí yo tenía 40, nunca el quórum puede ser menos de 40, porque esos 40 los tengo que tener sí o sí, en este caso 37 tengo que tener, ¿no? Sí o sí, para poder aprobar ese tratado en cuestión. Así que en relación a la mayoría, ahí tienen la pregunta. La tercera consigna señalaba si un tratado sobre derechos humanos puede ingresar directamente con jerarquía constitucional. Acá la respuesta es no. ¿Y por qué la respuesta es no? Por lo siguiente, vamos a dar vuelta a la pizarra.